Mucha atención a la que nos están liando, porque mientras ahora mismo toca celebrar el alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, están cambiando por completo las estructuras del sistema financiero y además acaban de meter por debajo de la mesa, mientras nadie miraba, un cambio totalmente radical a la ley de estructura de mercado de las criptomonedas. Vamos a verlo en detalle a continuación. Fijaros, ayer fue un día increíblemente tenso a nivel geopolítico y sobre todo para los mercados, aunque yo creo que los mercados sabían algo que quizá nosotros también intuíamos pero no podíamos corroborar, porque ya sabemos que Trump es muchas veces muy imprevisible, pero es como todo. Si analizamos las acciones de Trump de forma individual, día tras día, hora tras hora, la verdad que parecen bastante erráticas, pero si nos alejamos un poquito, si de repente empezamos a ver lo que Donald Trump hace de forma secuencial, pues de repente todo parece empezar a tener un poquito más de sentido. Y fijaros lo que nos trae aquí la carta de Kövesi. El alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán es similar a la pausa arancelaria anunciada por el presidente Trump en abril de 2025. El 9 de abril de este año, el presidente anunció una pausa arancelaria de 90 días mientras el mercado de bonos se desplomaba. También hubo un deadline, no con las mismas consecuencias geopolíticas a nivel mundial, pero todo parecía que Estados Unidos iba a imponer aranceles del 100% a prácticamente todos los países del mundo y la economía iba a no colapsar, pero sí se iba a contraer muchísimo, y a último momento, ¡pum!, se sacó esa pausa de 90 días de la manga. Y ahora mismo nos ha llevado al límite, nos ha llevado al extremo, pero acaba de sacarse 2 semanas más para negociar una serie de puntos y acuerdos con Irán y ver si pueden poner fin a esta guerra. Lo bueno es que ya de entrada se ha reabierto el estrecho de Hormuz de forma provisional, al menos durante 2 semanas. ¿Es suficiente para reabastecer a nivel de petróleo a los diferentes países que consiguen esta materia prima del estrecho de Hormuz y Irán? No, no es suficiente, pero es el tiempo que hay ahora mismo y veremos si esta pausa de 2 semanas para las negociaciones se va alargando con el tiempo hasta que en algún punto acabe llegando a su fin. Y mientras todos miramos esta historia, esta película tan bien montada y tan bonita, por detrás se está trabajando la ley de estructura de mercado. Hay un punto que quiero que todos tengáis muy claro. La guerra es importante, la guerra es pasajera. Y la guerra, ya sea en 2 semanas, en 1 mes o en 6 meses, terminará y quedará simplemente escrita en los libros de historia. Será algo de lo que podemos recuperar información, aprender, estudiar y leer. Pero la ley de estructura de mercado, que no tiene fuegos artificiales y no es tan bonita, es la que está redefiniendo cómo va a funcionar el dinero en los siguientes 10, 15, 20, 30 y 40 años. Por lo tanto, no es que sea más importante, pero es un punto no tan atractivo, pero al que deberíamos poner especial atención, y aquí en este canal se la vamos a poner y vamos a ver algo asombrosamente impactante. Cómo la FDIC se ha cargado los rendimientos de las stablecoins por completo y cómo los plazos están increíblemente ajustados. Pero no sin antes, por favor, si te gusta mi contenido, un buen like se agradece, y además, últimamente me estáis viendo muchas personas diferentes y si no te cuesta mucho mirar abajo aquí si estás suscrito, y si no lo estás, si te suscribes, yo lo agradezco muchísimo, me motivas más y más a seguir haciendo contenido de buena calidad. Dicho esto, hagas lo que hagas, eso ya es cosa tuya, vamos a ver este clip de la CEO de la Blockchain Business Council hablando sobre lo que cree que ya va a ocurrir y los plazos que cree que hay ahora mismo para que se apruebe Clarity, que esta se necesita para la masificación de las criptomonedas, y la respuesta que ha dado en una entrevista en Bloomberg me parece la respuesta más inteligente que una persona puede dar ahora mismo. Todo tuyo. Sandra, tenemos que preguntarte cuál es tu visión sobre esto y en qué punto del timeline se encuentra. Tengo curiosidad por saber dónde crees o si crees que esto se va a aprobar. Y si es así, ¿cuál sería el calendario para ello? Me gustaría hacer referencia a algo llamado las matemáticas del Congreso. Si miras eso, y de hecho quienes están en Washington DC saben perfectamente de lo que hablo, no se enseña en la escuela, pero sinceramente creo que todo el mundo debería aprenderlo, básicamente de una cantidad limitada de tiempo.
Imaginemos de forma hipotética que los principales puntos de bloqueo se resuelven. El borrador que actualmente está en el Senado, por cierto, hay varios, no solo uno, pero hay uno en el que se está trabajando en el Comité Bancario del Senado. Ese texto tendría que pasar por el Senado y además necesita tiempo en el Pleno para ser debatido y sinceramente si miras los números del calendario, el tiempo es limitado y además hay otras prioridades que ahora han pasado a ocupar el primer o segundo lugar. Así que la probabilidad de que algo se apruebe pronto, yo diría que mires el calendario del Congreso y tú hagas los cálculos. Entonces, cuando dices pronto, ¿a qué te refieres? Quizá no ocurra hasta primavera, pero ¿ocurrirá en 2026? ¿Sucederá antes de las elecciones de medio término? Creo que siendo realistas tenemos asesores que están en el Capitolio todos los días y nos transmiten lo que piensan. Lo que estamos escuchando es de todo, desde que si tenemos suerte podría ser en julio hasta que podría ser incluso más tarde. Claro, en vez de darte una fecha porque sí, para dejarte contento, yo quedarme tan ancho ya está y que al final esa fecha se cumpla o no se cumpla, miremos el calendario, miremos realmente qué días tiene el Senado y luego el Congreso para votar, para fijar plenos, para debatir y un largo etcétera para ver si realmente podemos llegar desde este punto. Porque ahora mismo, hasta el 13-14 de la semana que viene, no vuelven. Los senadores ahora mismo están de vacaciones por Semana Santa o por Pascuas o como lo quieras llamar y no van a volver hasta dentro de una semana. Y esa semana lo primero que tienen que hacer es, uno, salir del proceso político interno que tienen, fijar finalmente el markup del Senado para algunos de estos días para avanzar con esta votación, luego que se haga el pleno del Senado en alguno de estos otros días o en los meses siguientes, pero que se haga el pleno del Senado, luego que esto vaya al Congreso y se someta a votación y no se cambie nada, y luego que vaya finalmente al despacho del presidente. Como veis, los días no son ilimitados, son bastante limitados y además hay otras cuestiones también que se están tratando tanto en Senado como en Congreso, por lo tanto, el tiempo es muy pequeño, así que teniendo en cuenta los días que tenemos ahora mismo para que esto pueda votarse, hay dos escenarios, uno es el optimista, otro es el realista y el pesimista ni lo vamos a trabajar porque sería que no se apruebe. Y el realista, sinceramente, conectando cómo Trump ha jugado con los aranceles, con el shutdown, o cómo, por ejemplo, ha jugado también ahora con el tema de la guerra de Irán, me parece el más plausible, porque lo optimista sería que todo salga bien, que resulte que los senadores y congresistas hayan hecho su trabajo durante estas últimas semanas, y mientras estaba encasquillado el tema de los yields de las stablecoins, ellos hayan aprovechado para avanzar y debatir sobre todos los otros temas como la autocustodia, como el DeFi, como cómo se regulará diferentes plataformas emisoras de tokens, etcétera, que a esto la SEC y otros organismos gubernamentales han ido aclarando ciertas dudas y ciertas pautas, pero si ya se han puesto de acuerdo y todo sale bien, entre abril y julio, antes del receso por verano, podríamos tener esta ley perfectamente aprobada, siendo optimistas y sabiendo que esta ley es necesaria no para un capricho, sino para el propio sistema financiero actual, el cual necesita que el dinero pueda fluir por otras tuberías diferentes que lo haga mucho más eficiente. Por lo tanto, no necesite que se cree tanto dinero y no necesite que la inflación sea tan increíblemente elevada, junto con otros muchos puntos. Luego, a ver, el escenario realista, que es el más plausible. ¿Cómo funciona Trump? ¿Os acordáis cuando estudiabais en el colegio? Seguro que muchos de vosotros, la gran mayoría, erais estudiantes geniales. Yo no. Yo era un estudiante de los que dejaba las cosas para último momento, incluso dejaba los exámenes de muchas asignaturas para septiembre porque así era como funcionaba en ese entonces, tenía otras prioridades a estudiar, como ver a mis amigos, como pues disfrutar, como hacer deporte y un largo etcétera antes que estudiar, así que eso lo dejaba para el final. ¿Cómo trabaja Trump? ¿Cómo funciona Trump? ¿Cómo funciona la administración de Trump? Dejando las cosas para último momento, fijaros. Dijo que iba a acabar con una nación entera ayer a las 8 de la tarde hora estadounidense y una hora y media antes de que eso sucediera con los aviones que iban a bombardear ya en el cielo, finalmente decidió decir, vale, alto el fuego, vamos ahora a negociar un acuerdo, vamos ahora a ver si llegamos a unos puntos, pero lo hizo a último momento, con los aranceles lo hizo igual y es su forma de actuar. No digo que Trump tenga mucha mano en cómo esto puede avanzar, pero sí puede meter presión y sí nos puede dar a entender cómo están hoy por hoy funcionando las cosas. Podría ser más sencillo, pero nunca es lo sencillo que podría llegar a ser. Por lo tanto, ayer, de repente, la FDIC
saca este documento de 191 páginas mientras, creedme, ayer nadie estaba mirando este documento, nadie estaba pendiente de esto y hoy tampoco, ahora mismo el mundo entero no está pendiente de esta ley. Sabéis que la ley Genius se aprobó el verano pasado, ahora a partir del 1 de julio ya se implementa de forma totalmente legal y saca una serie de directrices. Bien, la FDIC acaba de definir el futuro de las stablecoins mientras todo el mundo está centrado en la guerra. Las stablecoins son productos bancarios ultra controlados. Pueden emitirlas solo los bancos o entidades supervisadas y con actividades muy limitadas. Es decir, hay que tener licencias, hay que tener regulaciones, hay que tener una capa de infraestructura de cumplimiento muy grande para poder emitir stablecoins reguladas que puedan funcionar en el sistema financiero. Por lo tanto, nada de DeFi, nada de lending, nada de libertad cripto y respaldo obligatorio. Por lo tanto, las stablecoins, y este es el punto muy importante, no pueden pagar intereses de ninguna forma, como el CEO de Coinbase ha querido durante mucho tiempo, ni tampoco vía afiliados, ni vía terceros, ni vía estructuras creativas, no se puede. ¿Quién se queda los rendimientos? Los bancos y las instituciones. Siempre ha sido así y siempre seguirá siendo así. La capa de la blockchain no sirve para descentralizar las finanzas y darle el poder al pueblo. Sirve para hacer más eficiente lo que ya teníamos. Y eso no es lo que digo yo. Eso es lo que está diciendo este documento, señoras y señores. Por lo tanto, esta restricción es total. Repito, esta restricción es total y solo pueden los emisores de stablecoins emitir, redimir y gestionar reservas y custodiar. Nada más. Se elimina de aquí DeFi y la innovación abierta a modelos híbridos. Solo queda la infraestructura financiera controlada. Ahora estamos hablando de la Genius Act, pero esto sienta la base total para cómo va a funcionar el mercado a partir de ahora. ¿Y qué ocurrió? De repente a este tweet que nadie miraba, fijaros, únicamente 13.400 visitas, que en Twitter para un tema como este eso es poquísimo, la Asociación de Banqueros Estadounidense Americana dice y le da las gracias a la FDIC, le dice: ABA agradece a la FDIC la aclaración del tratamiento de los depósitos tokenizados en su normativa conforme a la ley Genius. La propuesta incentiva a los bancos a aprovechar las ventajas de un registro distribuido, manteniendo al mismo tiempo la protección fundamental del cliente. La Asociación de Banqueros Americana le da las gracias por este documento y todo esto sucede mientras nadie mira aquí. ¿Positivo o negativo? Al final nadie nos ha preguntado, va a ser como tenga que ser y lo que necesitamos en este momento los inversores y especuladores con criptomonedas es la adopción. Que se generen estas reglas para que precisamente estas instituciones bancarias puedan empezar a funcionar completamente sobre estos nuevos raíles. Y hablando de nuevos raíles, ayer también tenemos este anuncio de SBI Holdings de Japón, que trabaja con Ripple también, donde han decidido lanzar una plataforma para que diferentes emisores puedan lanzar sus propias monedas y tokens sobre la propia XRP Ledger y comerciar. ¿Qué han lanzado? Y explicado de forma muy sencilla porque lo verás en muchos puntos, y esto es adopción pura y dura. Ya no estamos especulando, ya no estamos hablando de un y si puede ser, y si la XRP Ledger se adoptará. Esto es adopción pura y dura y está empezando en Japón. Está ya activa en muchos países, pero lo que han hecho es explicado para que todos lo entendáis. Vas a un parque de atracciones, bien, el cual es cerrado, tiene muchas atracciones diferentes, además tiene puestos de comida, tiene puestos para que te hagas fotos, tiene un montón de empresas diferentes o de puestitos diferentes. Y tú cuando entras al parque de atracciones, tu dinero, estos euros o por ejemplo estos dólares, ya no valen, ya no tienen ningún valor. Tienes que cambiarlo en una caseta por otros tokens, unas fichitas las cuales te permiten pues pagar dentro del propio parque de atracciones. Por lo tanto, lo que han hecho ahora es que SBI, de forma totalmente regulada, además es una de las plataformas, es uno de los bancos más grandes de todo Japón, ha dado una infraestructura donde pueden diferentes empresas e instituciones financieras trabajar dentro de este parque de atracciones para poder emitir estos tokens donde pues el emisor o quien sea deposita yenes y estos yenes directamente se convierten en otro token para poder comerciar entre ellos de forma más barata y más eficiente, y se están sumando muchas empresas aquí ahora mismo. Quería que por lo menos entendieras lo que era. Por lo tanto, el petróleo, nuevamente en el rango por debajo de $100, que aquí es un rango donde es alto, pero ya no sigue haciendo el mismo daño ni a la inflación ni a la economía. Con el estrecho de Hormuz en este momento otra vez abierto, cosa que es increíblemente importante. Y Bitcoin en $71.700, habiendo tenido una subida en las últimas 24 horas desde 66.000 prácticamente hasta los 72.000, que llegó en unos momentos.
Posiblemente, y ahora mismo quiero ser totalmente franco hablando de los precios con todos vosotros, ¿vale? Vamos a hablar de Bitcoin, luego hablaremos de XRP, pero ahora mismo todos estamos de acuerdo en que el mercado lo mueve Bitcoin principalmente. La liquidez nos sobra, y no voy ahora a adentrarme en explicar el cómo ni el por qué. Si seguís mi canal ya lo sabéis, y si no, suscribiros para entender el porqué en futuros vídeos. Ahora mismo llevamos en este rango lateral desde el miércoles 4 de febrero, es decir, prácticamente 2 meses sin hacer nada. Que como mucho llegamos, estamos hablando de en marzo, a mediados de marzo, a los 75.000 dólares. Esta subida es buena, esta subida da oxígeno más que nada por el contexto de por qué ha sido precedida, pero ahora mismo no hay condiciones realmente para que Bitcoin y cripto pueda, o las bolsas, ir a máximos históricos. Hay que tener en cuenta que todavía tienen que pasar muchas cosas para que las condiciones sean más favorables, pero ahora mismo, para saber si esta subida no representará nada o podemos tener incluso un alivio hasta los 80.000 inclusive en algún punto, necesitamos ver que esto siga subiendo, necesitamos que esta subida no se estanque, necesitamos que estos máximos que tiene aquí, estas importantísimas zonas de resistencia en este momento alrededor de los 73-75.000 dólares se rompan de forma clara. ¿Lo hará? Es bastante complicado, sinceramente. Ojalá que pueda hacerlo, ojalá que podamos tener un importante respiro, pero no tiene la pinta, tiene más pinta de que esto va a seguir lateralizando y ya veremos si cayendo en algún momento, pero ahora mismo no tiene ni la fuerza para subir ni para bajar Bitcoin, según parece. Luego, hablando de XRP, pues más de lo mismo, sigue a Bitcoin igual que todas las criptomonedas. Obviamente con XRP tenemos algunos puntos de adopción que van a impactar completamente al precio de esta criptomoneda en un futuro no tan lejano como la Clarity Act o como la adopción que te acabo de mostrar de SBI Holdings, de lo que está creando con ese parque de atracciones, entre comillas, como yo lo he llamado, pero por lo menos salimos de esa zona baja, de esta zona de soporte tan importante que tenemos alrededor del $1.30. Podríamos visitar el $1.40, el $1.45, 50 a lo largo del día de hoy o de los siguientes días, si no sale ninguna noticia ahora de repente de que Donald Trump diga ya no llegamos a un acuerdo con Irán, todo se cancela o salga algo raro, pero si todo sigue su curso y de repente acaba todo saliendo como vimos en la carta de Kövesi en la primera noticia, que la pausa de los aranceles de 90 días acabó llevando a acuerdos y a lo mejor esta pausa de alto el fuego de 2 semanas acaba llegando a un acuerdo y este acuerdo será muy importante a nivel mundial, a nivel geopolítico, pues podríamos tener realmente un repunte. Pero la zona actual, lo que quiero que entendáis es que es de vital importancia. Dicho esto, oye, espero que te haya gustado el vídeo de hoy, espero que te haya aportado valor, espero que también valores el hecho de poder mirar otros aspectos que nadie mira y que a medio o largo plazo tendrán un impacto bestial en la economía y en nuestras vidas también. Y que, bueno, que valores el hecho de que podamos mirar otras cosas que no las que todo el mundo mira en este preciso instante. ¿Te ha gustado el vídeo? ¿Te aporta valor? ¿Te ha entretenido? Un buen like se agradece y como siempre nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.